Hola de nuevo, chicos. En este vídeo os explicaré qué es la tilde diacrítica o también llamada acento diacrítico. El acento o tilde diacrítica es un acento que ponemos a algunas palabras para diferenciarlas de otras que se escriben exactamente igual, pero que significan otra cosa. Entonces, esto lo veremos a través de unas imágenes que os he dejado aquí. Entonces, ahora me voy y os las pongo en la pizarra mientras os las voy explicando. Empezamos con la tilde diacrítica de los monosílabos. Si os fijáis, al principio, a la izquierda, tenéis la palabra T. Bueno, recordad que los monosílabos son las palabras que tienen una sola sílaba. Y hay algunos que tienen más de un significado. Vuelvo a la palabra T. Cuando T es un pronombre, no llevará acento o tilde diacrítica. Por ejemplo, en la frase te lo dije, ese T es un pronombre, no se acentúa. En cambio, fijaros a la derecha. T, como sustantivo, sí que se acentúa, el té, la bebida. Por ejemplo, en la frase me apetece tomar un té. Aquí sí que lo acentuaríamos, pondríamos una tilde y además porque se ve claramente que es tónica. Seguimos con la siguiente. Tú. Cuando tú es un adjetivo, no se acentúa. Por ejemplo, tu madre es mi vecina. En este caso, tú acompañaría a madre. Es un adjetivo, no se acentúa. A la derecha, tú con acento. Cuando es un pronombre, por ejemplo, tú eres mi amiga. En este caso sí que se acentuaría. Él, cuando es artículo, no se acentúa. Por ejemplo, el niño juega. En cambio, él, cuando es pronombre, sí que se acentuaría. En la frase él me lo ha dicho, él es pronombre, llevaría acento. El se, cuando es un pronombre, no va acentuado. Por ejemplo, en la frase se lo dije al profesor, se sería un pronombre, no llevaría tilde. En cambio, se, cuando es del verbo ser o saber, sí que lleva tilde o acento. Por ejemplo, en la frase me sé la lección. Más, cuando es conjunción, no lleva acento. Por ejemplo, en la frase lo sabía, mas no dijo nada. En este caso no lo tenemos que acentuar. Pero en cambio, más, cuando es un adverbio, sí que la tenemos que acentuar. Mi coche es más rápido. Aquí más es un adverbio. Ponemos tilde. Mi, cuando es un adjetivo, no se acentúa. Por ejemplo, mi ordenador es nuevo. Mi acompaña a ordenador. Es un adjetivo, así que no se acentúa. Mi, cuando es un pronombre, sí que se acentúa. Por ejemplo, dámelo a mí. En este caso, llevaría tilde. Si, cuando es una conjunción, no se acentúa. En la frase, si llueve no saldremos a pasear, no se acentuaría porque sería una conjunción. O si, cuando se refiere a una afirmación, sí que se acentuaría. Por ejemplo, sí quiero. De, cuando es una preposición, no se acentúa. El libro es de su hermano. Este de es preposición, no se acentúa. Y por último, de, cuando es del verbo dar, sí que se acentúa. Y esto lo vemos en la frase, dile que me lo dé. Este de es del verbo dar. Así que sí que llevaría tilde diacrítica. Ahora vamos a ver la imagen de la tilde diacrítica en otros casos diferentes. Los demostrativos. Lo que os voy a explicar ahora de los demostrativos, a partir del 2010 ha cambiado, porque la Real Academia Española lo modificó. Pero os lo voy a explicar tal y como estaba hasta el 2010, más que nada porque depende del libro en el que estéis estudiando o lo que os esté explicando vuestro profesor, puede ser que aún os expliquen cómo estaba antes. Así que antes del 2010 la Real Academia Española decía que los demostrativos, o sea, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos demostrativos seguían las reglas de acentuación normales y corrientes, las de las palabras agudas, llanas, esdrújulas, que lo podréis ver en los vídeos que tenemos sobre acentuación. Pero en el caso que esa palabra, que es un demostrativo, creara una ambigüedad, en ese caso sí que se podría poner acento aunque la palabra no lo llevara por las reglas de acentuación. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. En la frase, dijo que esta mañana vendrá.
Aquí hemos puesto un acento en la E, porque si no hubiera acento nos podría parecer que significa como la segunda frase, que es dijo que esta mañana vendrá. En la primera frase, esta está haciendo de sujeto, o sea, esta, pues esta persona, por ejemplo, dijo que esta mañana vendrá, dijo que Sandra mañana vendrá. Se podría sustituir por este nombre. En cambio, la segunda frase dijo que esta mañana vendrá, o sea, que vendrá hoy, no que vendrá ayer, no que vino ayer o que vendrá mañana. Entonces, en este caso, sí que la Real Academia dejaba poner un acento en la E. Pero, como os he dicho, esto ha cambiado y a partir del año 2010 dice la Real Academia que no, que aunque cree ambigüedad, solo por por las palabras de delante y las de detrás, y por el contexto, podríamos saber a qué se refiere esta palabra. Así que, si queréis hacer lo que es realmente correcto ahora, a partir del 2010, no habría que poner ningún acento en ningún caso en los demostrativos. Vamos ahora a los interrogativos o exclamativos. Las palabras a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, cuando son interrogativas o exclamativas, tienen que ir acentuadas. Vamos a ver los ejemplos. En la pregunta ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Es interrogativo, por lo tanto irá acentuado. Y en el segundo ejemplo, ¿cómo te has puesto? Es exclamativo, el cómo, por lo tanto también irá acentuado. Vamos ahora a la palabra solo. Esta la he puesto con acento y sin acento, pero al igual que os he dicho en los demostrativos, esto ahora, a partir del año 2010, ha cambiado. O sea, que hasta el año 2010 se podía acentuar en un caso y en otro no, y a partir de ahora la Real Academia lo que te dice es que según el contexto ya se puede entender a qué solo te estás refiriendo. Pero bueno, yo os explico cómo estaba antes del 2010. Antes del 2010 decía que la palabra solo, si era un adjetivo, o sea, si significaba sin compañía, no iba acentuado. Por ejemplo, prefiero estar solo. En este caso no se tenía que acentuar. Pero si solo era un adverbio, que significaba solamente, en este caso sí que se podía acentuar. Por ejemplo, yo solo te lo quería decir. Y por último, con la palabra aún puede estar acentuada o sin acento. ¿Cuándo? Pues aún estará acentuada cuando significa todavía. Por ejemplo, en la frase, aún no ha llegado el pedido. Aún, en este caso, se podría sustituir por todavía. Todavía no ha llegado el pedido. En este caso, se acentúa, o sea, utilizaremos la tilde diacrítica o el acento diacrítico. Pero en cambio, aún, sí se puede sustituir por hasta, también, incluso o ni siquiera, en este caso no se tendría que acentuar. En el ejemplo, aún los perdedores ganaron, se podría sustituir aún por hasta los perdedores ganaron. Así que aquí no necesitaría el acento. Bueno, espero que la explicación os haya servido y hayáis aprendido a reconocer la tilde diacrítica y a saber cuándo se utiliza y cuándo no. De todas maneras, si tenéis alguna duda, me lo podéis preguntar a través del espacio dedicado a esto en nuestra web, unprofesor.com. Y además podéis practicar con unos ejercicios imprimibles que os he dejado también en la web y podréis practicar todo esto que habéis aprendido en este vídeo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.